Hola, mi nombre es Dorca Tavita Hernández, soy de la licenciatura de Intervención Educativa e Informática y hoy voy a hablarles de un tema que es cómo ha evolucionado la educación en México, de la materia de políticas educativas. Bueno, entonces comenzamos. Primeramente, la educación en México ha estado presente desde la cultura prehispánica y ha evolucionado conforme a los avances tecnológicos y las necesidades de los mexicanos. La historia del sistema educativo en México se ha conformado en una base evolutiva de la estructura social y económica del país. A través del tiempo, con la nueva ley, forma de educar y reforma, se ha intentado mejorar la educación en nuestro país, México. La educación en México prehispánico, en México en 1600 a.C. a 1600 después de Cristo, las grandes civilizaciones que habitaban la nación desarrollaron distintos métodos de enseñanza. Durante este periodo se inventan el sistema por numeración. Por ejemplo, los mayas crearon el concepto de cero y su representación. En cuanto a la educación, se realizaba con base a la agricultura, la religión, la guerra y la astronomía. Se creó un sistema de escritura que generalmente eran en fibras de maguey, ante y cuero. La educación consistía en memorizar y recitar leyendas, mitos, historias y cantos generacionales. En cuanto a los mexicas, entre el año de 1325 después de Cristo a 1600 después de Cristo, su sistema educativo fue más estructurado. A los 15 años de edad, los jóvenes iban a las escuelas distintas, que eran dos. Los nobles asistían al Calquemac, casa de lágrimas, donde por medio de himnos y cantos se instruía para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces, maestros y gobernantes, impartiendo historia, astronomía, ciencias, filosofía, religión, economía y gobierno, mientras que a los jóvenes del pueblo asistían a Tepolcali, casa de solteros, donde se les instruía en cantares, alabanzas, manejos de armas y reparación. Ahora continuamos con la educación en el México colonial. Con la llegada de los españoles en 1520 se inició la conquista y con ella la evangelización. En 1523 los franciscanos y dominicos se encargaban de la educación y de la imposición del catolicismo. Aprendieron lenguas indígenas y con ellas redactaron gramáticas y vocabulario. Asimismo, en 1551 el rey Carlos V decretó la construcción de la Real y Pontificia Universidad de México, inaugurada el 25 de enero de 1553. En ella se instalaron 4 facultades, que fueron la teología, derecho, medicina y artes. Años después, en 1572, con la llegada de los jesuitas, se fundaron instituciones educativas en las grandes ciudades, transmitiendo religión, formas de vida y conocimientos europeos. Proseguimos con la educación en el México independiente. Con el nuevo sentimiento de identidad y logrando la Declaración de la Independencia en 1814 y con ella la Constitución de Apatzingán, se redacta en ella en el artículo 39 que decía: la educación es necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Reconociendo la importancia de la educación para todos los sectores de la sociedad, para 1833, Valentín Gómez Farías, que en ese entonces era vicepresidente de la Nación, apoyó la educación impartida por el Estado. Con los cambios políticos ocurridos en el país, en 1857 se promulga una nueva constitución en el país. Se establece formalmente en el artículo 3 constitucional la enseñanza laica y el derecho a la educación.
Siguiendo la misma línea de 1867 a 1871, Benito Juárez reorganizó la educación pública sin que la Iglesia tuviera influencia en ella. Se requería planes y programas que fueran con las nuevas necesidades de la nación. Ya para 1867 se declara libertad de enseñanza y de carácter gratuito, dando importancia y relevancia a la educación. En ese mismo año se funda la Escuela Nacional Preparatoria, siendo equivalente a la escuela secundaria actual. Educación en México, revolucionario y la reorganización nacional. Para 1905, Justo Sierra Méndez, político y filósofo mexicano, siendo secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, instituye la Secretaría de Educación Pública y con ella cambios a la educación mexicana. Entre estos se funda la Universidad de México, un 26 de mayo de 1910, ya que su predecesora fuera clausurada por Maximiliano de Habsburgo, se dividió en las siguientes facultades: preparatoria, jurisprudencia, medicina, ingeniería, bellas artes y altos estudios. En ese mismo año se contaba ya con 12.500 escuelas. Sin embargo, el 70% de la población era analfabeta. Era claro que aún existía mucho camino que recorrer en materia de educación. Con los cambios ocurridos con la Revolución Mexicana, el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución. En ella se decreta a la educación como oficial, laica y gratuita, estipulado en el artículo 3 constitucional. Avanzando en materia de educación, en 1920, José Vasconcelos, filósofo, educador y abogado mexicano, siendo rector de la Universidad Nacional de México, realiza el establecimiento de la educación. Para lograrlo, requirió empleo de voluntarios. Otro de sus grandes logros fue la creación de las misiones culturales, que tenían como propósito enseñar a leer y escribir, artes, oficios, agricultura e higiene a niños y adultos de comunidades, impulsando la educación rural. Por otra parte, el 28 de febrero de 1921 se crea la SEP, Secretaría de Educación Pública, y con ello inicia el proceso de federación de la educación en México. Continuando con las reformas, en 1926 se crea formalmente la Escuela Secundaria Mexicana, dando más oportunidades en materia de educación. Otro logro importante aconteció en 1929. La Universidad Nacional de México se vuelve autónoma. Continuando con los avances, para 1930 ya se contaba con 6.800 escuelas rurales y de 1934 a 1940 se crea el Plan Sexenal que reforma el artículo 3 constitucional para dar pie a una educación socialista. Con Lázaro Cárdenas, en 1936, se crea y funda la Escuela Normal de México, aplicando así más escrupulosidad a la reforma docente de México. También se crea en 1937 el Instituto Politécnico Nacional, ampliando oportunidades para los estudiantes. Posteriormente, el 10 de septiembre de 1966, se inicia con la enseñanza secundaria por televisión. Por otro lado, en 1970 ocurre un gran paso para la educación en México. Masificación con la matrícula. Con ello se empezó a observar mujeres en las escuelas de educación superior. Entre 1971 a 1980 se crearon las siguientes instituciones: Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP,
Instituto Nacional de Educación Profesional de Adultos, INEA, además de instaurarse la evaluación Ceneval. De igual manera, grandes cambios en educación acontecieron en la década de los 90. Para 1990, solo el 12% de la población era analfabeta. En mayo de 1992 se crea el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Ese mismo año se crea la carrera magisterial, así como el programa de incentivos para docentes. Para 1993 se crea la Ley General de Educación, donde se establecen las obligaciones de la Federación y del gobierno. Posteriormente, en 1994, se establecen las escuelas telesecundarias en el sistema EduSat y en 1996 se implementa el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Educación en el México actual. Ya para el nuevo milenio 2000 se establece el modelo de educación para la vida, donde los adultos deciden qué van a estudiar. También se conoce a las universidades privadas mayor libertad para fijar sus contenidos. Durante el 2001 al 2006 se inicia una revolución educativa, con educación para todos de calidad y vanguardia, iniciando así el programa de escuelas de calidad. En el 2002 se reforma el artículo 3 constitucional, estableciendo a la educación preescolar obligatoria. En el nuevo sexenio 2006-2012 se inicia la globalización de la educación. El gobierno federal y la SNT crean la Alianza por la Calidad de la Educación, con el propósito de mejorar la educación de calidad, estableciendo en el 2009 el aprendizaje por competencias. Durante el actual sexenio se da la nueva reforma educativa, reformando el artículo 3 constitucional. La educación básica, preescolar, primaria, secundaria y media superior serán obligatorias. Durante el 2012 se realiza el Pacto por México, en el cual se establecen pautas para lograr una educación de calidad y equidad. El último cambio que se ha tenido se dio el 13 de marzo del 2017, denominado como el nuevo modelo educativo, reformando la educación en México. Conclusión: que con esta información se puede ver que hubo un cambio que ha tenido la educación en México, pasando por grandes logros políticos, ideológicos y de gestión con materia educativa. Con el estudio de la historia educativa en México se puede aprender de los errores y repetir de los aciertos, cambiando o modificando aspectos según el contexto actual. Se ha recorrido un trayecto inmenso de gran relevancia desde la invención de la escritura hasta el uso de las tecnologías como hoy actualmente los ocupamos, que son muy importantes en las aulas. Se puede seguir mejorando la educación en México cada día, innovando, y cada sexenio también, para lograr una tercera enmienda de la Carta Magna de que cumpla y cada mexicano reciba una educación de calidad, gratuita, equitativa, laica y obligatoria, sin importar en qué parte se encuentra y su contexto. Gracias.